Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta otra oportunidad en que estamos en el podcast de Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Así es. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar de lleno ya que estuvimos platicando en el último podcast acerca de Apocalipsis 22. Y solo les recuerdo, pensando con claridad en un mundo torcido, es nuestra serie. Estuvimos anteriormente hablando del libro de Eclesiastés, y nuestra idea es poner puntos de partida claros para que entendamos todos cuál es nuestra argumentación, cuáles las bases y los fundamentos de nuestra argumentación para el todo de la vida, ¿no? Para que podamos defender nosotros desde el fundamento bíblico del texto inspirado por Dios mismo en cuanto a todo lo que debemos hacer como personas individuales, familia, en nuestro país, en el arte, en todo, básicamente. Entonces, Apocalipsis 22:13 era el que estábamos analizando la última vez. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así es. Uno de los objetivos de esta serie, cuando decimos que estamos buscando la reforma de toda la vida y la cultura, hemos iniciado con esta serie porque una de las formas que hay que transformar es nuestra manera de razonar. Uh-huh. Y la reforma de nuestro pensamiento, de nuestra argumentación, la reforma de nuestra forma de poner en claro nuestros fundamentos, nuestras conclusiones, etcétera, es algo que es bien importante. Uh-huh. La metodología es lo que estamos en alguna medida exponiendo a través de estos pasajes. Podríamos tomar, digamos, una guía mucho más técnica en términos, digamos, epistemológicos o algo por el estilo, pero hemos decidido hacer uso de algunos pasajes que creo yo van a ir dando, y estos pasajes han ido dando como luz de la forma en la que debemos razonar. Y el primer punto es que tanto en el pasaje de Eclesiastés como este pasaje de Apocalipsis que estamos tocando, tienen que ver con nuestros puntos de partida y cómo cualquier cristiano en alguna medida diría, sí, Jesucristo es nuestro punto de partida, uh-huh. La Biblia es nuestro punto de partida. Pero es que a la hora de la metodología no necesariamente eso ha sido cierto. Uh-huh. Tristemente, las metodologías apologéticas no todas toman en serio la palabra de Dios como el punto de referencia, uh-huh. o el punto de partida. Y acá estamos tomando textos muy claves, como este, ¿verdad? Que es muy explícito. Y estamos haciendo el trabajo de explicarlo en su contexto, de acuerdo en la literatura, en el género literario en el que está, es género apocalíptico. Pero estamos reformando nuestra manera de pensar, y eso es lo que estamos haciendo. En el podcast pasado lidiamos con el contexto y el género literario de esta frase, y hoy vamos a ir un poco más al significado original, ¿no? Claro. Entonces vamos a ahondar ahora sí al significado original, recordando otra vez esto que acaba de mencionar Willy. Es Jesús de donde partimos. Él es el punto de partida. Para esto que vamos a estar hablando hoy, del significado original de este pasaje, Apocalipsis 22:13, lo repito. Así que, significado original. Bueno, cuando hablamos del significado original de esta frase, a aquellos de ustedes que nos están escuchando hasta ahora, les animamos que primero vean el podcast anterior para poder ir siguiendo un poco la argumentación. Quiero poner un ejemplo de una escena en la historia humana, que pareciera ser que no va a tener mucho que ver, pero voy a tomar algunos elementos de esa historia para poder explicar con lo que estamos lidiando aquí en esta frase de Apocalipsis. Remontémonos al inicio del siglo XX, a la revolución bolchevique, en donde los bolcheviques tomaron control de Rusia, ¿verdad?, de Moscú y de otras ciudades, y la revolución triunfó después de un gigantesco derramamiento de sangre. El mismo, en alguna medida, Fyodor Dostoyevsky había sido una especie de profeta, algunos creen, ¿no?, que había anunciado la catástrofe, lo oscuro y lo perverso del ateísmo en rigor,
como un Estado ya establecido, y recordemos que ese es el comunismo, ¿no? La manifestación política del ateísmo, un ateísmo Claro. duro, ¿no? Tal derramamiento de sangre llegó, sucedió, y décadas después, ¿no? Más de 70, 80 millones, más de 100 millones de muertes, ¿no? En el mundo. Esta revolución bolchevique derrocó el gobierno zarista e inició, pues, obviamente una era de ateísmo duro, lo que conocemos como comunismo. Una de las cosas que sucedió en la revolución bolchevique, en uno de los cursos que Eddie da en nuestra academia, Eddie da el curso de El propósito del gobierno civil, ahí o es en el curso de la ética del gobernante, uno de los dos, o en los dos creo que hacemos referencia a esta... Sí, porque tiene que ver con el tema de la claro. ética, ¿no? Una de las cosas que sucedió en la revolución bolchevique fue un teatro en una corte que se llegó a conocer como el juicio de Dios, en donde pues leyeron los cargos en contra del Dios de la Biblia, acusándolo de crímenes de lesa humanidad y etcétera, y pusieron una Biblia en el banquillo de los acusados. Un sacerdote que escribe un artículo al respecto escribe esto y dice: al menos Dios estaba bien representado, porque la Biblia está en el banquillo de los acusados. Durante varias horas se leyeron los cargos de los que se le acusaba al Dios de la Biblia, para luego sentenciarlo a muerte, y al día siguiente una serie de soldados bolcheviques dispararon al aire ráfagas de balas, ¿no? Haciendo la ejecución de esa sentencia. Una vez hecho esto, el discurso revolucionario decía que iniciaba una nueva era en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una nueva época de paz, la cual obviamente no fue mucha paz, porque siguieron matanzas durante muchos años. A cualquier costo era esto, ¿no? Exacto, a cualquier costo. Ahora, quiero traer su atención al orden de los hechos y voy a extraer 3 cositas de este punto. Obviamente estamos reduciendo muchísimo la historia de lo que sucedió ahí, pero solo estamos haciendo referencia a este evento del juicio de Dios en la revolución bolchevique. Primero, se leyeron los cargos, ¿no? Luego se ejecuta la sentencia, ese chiste de ráfagas al viento, ¿verdad? De balas. Y por último, se anuncia la nueva realidad de una supuesta justicia que se aplicó. Okay. Esto podría ser una ilustración un tanto críptica, ¿no? De lo que sucede en el contexto del libro de Apocalipsis, de lo que estamos leyendo acá. Primero, hemos dicho, ¿no?, que Apocalipsis presenta este juicio de Dios en contra de la nación de Israel del primer siglo. Juan lee los cargos en los cuales Dios acusa a la Jerusalén apóstata del primer siglo, ¿sí? Esto marca el final del antiguo pacto. ¿Y cómo sucede? Cuando se ejecuta la sentencia, ¿cuál es esa sentencia? La destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo, históricamente a manos de las legiones romanas. Y por último, se anuncia la nueva realidad que se avecina, que es el amanecer o la inauguración de la nueva era o el nuevo pacto, ¿no? Esto es bien importante porque en el capítulo 22 se anuncia esta nueva realidad que viene después de la ejecución de esta sentencia y es el anuncio de la Nueva Jerusalén, en donde se marca claramente el final del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto. Con eso es lo que estamos más o menos lidiando acá. Esto es bien importante. La vez pasada estábamos hablando con Eddie y tal vez ahí Eddie me va a ayudar a hacer comentarios bien interesantes sobre esta sentencia del juicio, que es bien importante, ¿no? Porque este evento del 70 no es un evento pasajero. Claro. Es de verdad algo que debe llamar nuestra atención en la historia de la redención y obviamente en el desenlace de lo que sucedía en el antiguo pacto y cómo esto está dando inicio a un nuevo pacto, ¿no? Así es, sí. De hecho, estudiando un poquito a Josefo, aunque hay algunos críticos por ahí de Josefo, pero tratando de hacer un análisis de esa sentencia, que bien lo mencionás, y la ejecución de esa sentencia, ¿no?
cuando estudiamos, por ejemplo, el año 70, que bien lo habíamos dicho por ahí, sería bueno que de verdad le dedicáramos un poquito de tiempo a estudiar los acontecimientos de esa última época en la década por lo menos de 60 al 70 después de Cristo. El año 66 empieza la revuelta y esa guerra judíos contra romanos. El emperador Nerón ahí en su descripción, que algunos le denominaban básicamente una bestia, ¿no? Porque sí. era un personaje básicamente bestial, ¿va? Bestial. Luego, pues, las fuerzas romanas a cargo de Tito cuando rodean, ¿no? y sitian la ciudad de Jerusalén, y la ejecución de eso, la descripción de algunos historiadores, o por lo menos en algunos comentarios y algunos de repente por ahí documentales que logren ver, se habla de la crueldad y la magnitud. Una masacre. De los horrores que la humanidad ha experimentado a lo largo de la historia. Y uno de esos fue precisamente esto, el año 70. Claro, en todas las guerras hay horrores, hay masacres, exacto, hay cosas, pero dice que en lo que se vivió en Jerusalén, la Jerusalén sitiada, sacó lo más bajo de los seres humanos que pudieran haber tenido. Sí. Es una descripción de verdad desgarradora de lo que pudo haber ocurrido ahí. Y entonces, desde mi consejo, yo digo, sería bueno que analicemos esto en términos históricos para entender un poquito el contexto que ya habíamos hablado en el primer podcast de este capítulo de Apocalipsis, pero hay algo interesante, la ejecución de esa sentencia. Hay que dedicarle un poquito de tiempo a eso, que es bien importante. Sí, entonces lo que estabas mencionando, acá vamos a ver a Jesús mismo, ¿no? Llevando a cabo la sentencia, también la ejecución. Todo es de Dios, al Exacto. final de cuentas. No es una cuestión... todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Entonces, por ahí me gustaría comentar más adelante que se puede acusar a Dios, ¿no? De cierta... crueldad o inmoralidad, de cierta crueldad, ¿no? Se mira a un Dios como caprichoso, ¿no? Uh-huh. Tratando de hacer su gusto y su gana y distorsionando su esencia. Pero vamos a analizar que no. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que aunque los romanos son los que llevaron a cabo esto, uh-huh. todos nosotros debemos entender, y ningún cristiano pelea con eso, de que todo esto era la voluntad de Dios. Sí, eso es bien importante. Ahora, volvamos un poquito precisamente a esa sentencia. Cuando uno analiza el significado del 70 después de Cristo y la sentencia sobre la nación del Israel del primer siglo, uh-huh. específicamente sobre el liderazgo judío del primer siglo, que fueron los que realmente cometieron el crimen más grande que los seres humanos hayan podido cometer, ¿no? Lo encontramos en las palabras del apóstol Pedro, uh-huh. cuando fue apresado y llevado ante los líderes en la sinagoga. Pedro, poniéndose muy bien los pantalones, en un gran hálito de valentía, dice: ustedes asesinaron al autor de la vida. O sea, este era un crimen realmente grande, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, esa sentencia sobre la Jerusalén apóstata del primer siglo debía ser de grandes magnitudes y debía de dejar en claro que la sentencia de Dios era justa, ¿no? Uh-huh. Y era justa, era ecuánime y era necesaria, ¿no? Uh-huh. Esto tiene implicaciones muchísimo más grandes a otros niveles. Pero cuando uno lee, por ejemplo, hay algunos autores que dicen que las maldiciones que se leen en Deuteronomio 28, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno dice, si no obedecieres a Jehová tu Dios, maldito serás aquí, maldito serás allá. Y se hace un estudio detallado de lo que sucedió en el 70 después de Cristo en Jerusalén y en el templo. Algunos llegan a concluir que
todas esas maldiciones de Deuteronomio 28 se cumplieron al pie de la letra en la ejecución del juicio sobre la nación de Jerusalén. David Chilton, en su comentario sobre Apocalipsis, habla y dice que una de las formas en las que Tito, el general, el hijo de Vespasiano, con las legiones romanas, se abrió paso a través de la muralla de Jerusalén, fue con innumerables catapultas, ¿no? Que lanzaban piedras de no sé cuántos kilos y que eran muchísimas y a cada rato. Y era básicamente un apedreamiento, ¿no? De la ciudad, que era la forma, curiosamente, era la forma en la que debía morir una mujer adúltera en la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, esto habla precisamente de la ejecución, del juicio de Dios sobre esta nación. Hay que entender que a Juan se le da la instrucción de no sellar las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Esa frase la vamos a encontrar. Primero hay que recordar que este es un indicador de tiempo en la interpretación de literatura profética. Y esto lo vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia, pero acá en su contexto quiero hacer mención de esto porque es importante. A Juan se le dice, no sé las palabras de este libro porque ha de suceder pronto, ¿no? Lo que está acá. En el podcast pasado dimos algunos comentarios acerca de por qué creemos que el Apocalipsis fue escrito antes del 70. Y pues obviamente hace sentido que eso fuese a suceder pronto, ¿no? La distinción aquí, un contraste podría ser en el libro de Daniel, cuando a Daniel en el éxtasis, ¿no? En visión, se le da precisamente también todas estas figuras en alguna medida. Y a Daniel se le dice, sella las palabras de este libro, porque las palabras de este libro son para el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin, ahorita lo vamos a interpretar, pero veamos que Daniel está escribiendo 500, 600 años antes de Cristo, ¿no? Y cuando hablamos del tiempo del fin, tenemos que otra vez interpretarlo a la luz de la Biblia, qué significa el tiempo del fin. Y yo creo que es como indiscutible muchas veces ver que tanto el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, ¿no? En los postreros días, en lo último de los días, en los días postreros, se habla de esa frase, los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y todo lo demás. Y eso se cumplió ahí, obviamente. El libro de los Hechos, la carta a los Hebreos habla de que en tiempos pasados Dios ha hablado de muchas maneras, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De hecho, la narrativa de Hechos es esto. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel. O sea, alusión a eso. Entonces, cuando hablamos de los tiempos finales, estamos hablando, y esto encaja a la perfección, eso es lo que nosotros finalmente hemos ido concluyendo en nuestro estudio a lo largo de estos años, es que los últimos tiempos de los que estamos hablando aquí son los últimos tiempos de la era judía. O sea, son los últimos tiempos del antiguo pacto. Y por eso ese antiguo orden sacrificial, la forma de administración del reino y todo lo demás que se hacía ahí. Y estamos viendo el amanecer de una nueva era, el amanecer del nuevo pacto. Entonces, ¿qué venida estamos viendo acá? Porque esta es otra frase que se menciona ahí, tanto en Apocalipsis como en Mateo capítulo 24. El Señor Jesucristo está viniendo en juicio. Aquí no estamos hablando de una venida en términos de encarnación, como en su primera venida. Tampoco estamos lidiando con la parucía o una segunda venida corporal en gloria para marcar el fin de la historia, sino que estamos hablando aquí de una venida en juicio, la cual, de nuevo, vemos que Juan está tomando prestado constante y abundantemente este lenguaje del Antiguo Testamento. Estas venidas en juicio son más comunes de las que creemos, ¿verdad? Aquí podemos leer Isaías 13, Isaías 39, se hace alusión a la venida del Señor en juicio sobre Egipto en el Antiguo Testamento. Es decir, esta es la venida del Señor que estaba cerca para venir a juzgar a quienes, a los que persiguen y asesinan a los seguidores de Cristo. Esta venida del Señor es en juicio. Y es en ese contexto en donde nace y podemos entender mejor, estamos viendo aquí el significado original de esta frase, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Acá estamos indicando que todo el proceso
de lo que está sucediendo acá está en manos de Cristo, está en manos del Señor. Es cuando aquí lo que Jesús nos está diciendo es, Jerusalén, yo te di vida. Jesús le dio vida a Jerusalén. Jesús sostuvo a Jerusalén y Jesús está culminando su relación con Jerusalén. En este sentido es que estamos entendiendo el significado original en Apocalipsis, ¿no? Él es antes que Jerusalén. Uh-huh. Jerusalén vive gracias a él y él está culminando esta historia con el Israel del primer siglo, ¿no? Esto indica que todo el proceso viene de parte o de las manos de Jesús mismo. Sí, esto obviamente es congruente con lo que vemos en toda la Escritura, ¿no? Porque el que hace todas las cosas, básicamente es uno del lema de este podcast, es todo es por Él y para Él, por medio de Él, ¿no? Exacto. O sea, esta ejecución, esta sentencia, los cargos, que el único que tiene derecho para llevarlos a cabo es Él. Es Él, ¿verdad? Cabe mencionar eso porque alguno de nosotros de repente por ahí puede osar a levantar nuestra voz en contra de Dios y tratar de acusarlo por lo que Él hace, ¿no? Y de hecho han habido varios hombres que se han atrevido a hacer eso y la pregunta de rigor que tenemos que hacer, que va a reforzar precisamente nuestra argumentación apologética, es ¿quién de los seres humanos tendría la capacidad, primero, para establecer los cargos de lo que se le acusaba Exacto. a Jerusalén, ¿no? Sí, nadie tiene la base moral para hacerlo. Dos, ¿quién tendría menos para ejecutar una sentencia, ¿no? Y mucho menos para establecer un nuevo orden. No hay capacidad en nosotros para hacer eso, en ningún ser humano. El único que puede hacer eso es Cristo Jesús, ¿no? Porque Él es el que empieza la obra, el que la lleva a cabo y el que la culmina. Por eso, otra vez reforzando este punto, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fuera de Él no hay nada. Exacto. Entonces, esta es la razón, básicamente, de un nuevo orden que se establece por medio de Él, porque Él es el que lo va a llevar a cabo. Él estableció los cargos sobre los que se acusa a Jerusalén. Uh-huh. Él viene en las nubes del cielo a ejecutar esta sentencia y Él es la razón del nuevo orden o la nueva realidad que es en el nuevo pacto. Todo es por Él y para Él. Jesús está diciendo, yo inicio, yo ejecuto, yo culmino. Es vean qué hermoso, digamos, el significado original. Y eso nos da el pie para la aplicación, que la vamos a hacer más detallada en el próximo podcast. Pero nos da el pie para empezar a darle luz a nuestra forma de pensar, ¿no? Uh-huh. Si no es porque Él existe, no podemos pensar. Uno de los problemas en la mente de los judíos era que el Mesías iba a venir y por lo tanto solo serviría para culminar y consumar el reino o lo que iba a suceder, ¿no? Un reino que al final los judíos reclamaban solamente para sí, no para el mundo entero. Para los judíos, el Mesías solo era una necesidad, una figura necesaria para su culminación. Ellos necesitaban el Mesías para culminar. Uh-huh. Para los cristianos esto es distinto. Claro. Por eso es que el Apocalipsis de Juan es bien importante entenderlo en estos términos. Juan les está diciendo a los judíos, ustedes quieren un Mesías solo para culminar, ¿no? Ustedes quieren aquellos que... Y culminar en los propios términos de ellos, de acuerdo a lo que ellos mismos querían que sucediera. La manera en que ellos estaban esperando a ese Mesías era que respondiera a sus propias ideas, ¿no? De cómo iba a venir el Mesías. Y te iba a mencionar porque... Cuando estás mencionando eso, yo traigo a memoria a hacer un ejemplo de una figura de aquel jugador que entra en el último minuto. Exacto. O en los últimos 3 minutos de cambio y lo metieron solo para que fuera a cabecear y meter el gol. Y meter el gol, ¿no?
Lo que estás mencionando es más o menos algo así. Sí, y todo el mundo, en tu analogía, todo el mundo recuerda ese gol, Sí. a ese jugador, ¿no? Y lo que hizo. Ahí no recuerdan todo el proceso, Claro. ¿verdad? Si seguimos con las analogías del deporte. Yo he utilizado esta analogía en otro sentido, pero aquellos que les ha gustado el béisbol, a mí me caía mal. Yo no le voy a los Yankees de Nueva York en béisbol, y ellos tenían un cerrador, ¿no? Que se llamaba el panameño Mariano Rivera, ¿no? Y cada vez que Mariano Rivera entraba a la cancha en el último inning, o uno de los últimos innings, era para cerrar el partido. Para los judíos, el Mesías era esto, ¿no? Solo la figura de culminación. Pero para los cristianos, el Mesías no es solo la figura de culminación. El Mesías es el principio y el fin. Claro. Entonces, vean cómo la aplicación de esto puede llevarnos a una forma distinta de pensar. Y hacíamos referencia a estos versos de Isaías 11, verso 10 y Romanos 15, verso 10, es que se describe a Jesús como la raíz de Isaí. Y el mismo Jesús decía en Juan, antes de Abraham, yo soy. Sí. Estas dos figuras son importantes porque Mateo inicia su evangelio así. Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham representa el pacto, David representa el reino. Las dos teologías bíblicas que más estudiamos, digamos. Pero veamos que el Mesías no es una conclusión de estos personajes. Sí. Lo que la Biblia y lo que Juan nos está diciendo es, este Mesías es antes que ellos. Los judíos decían, Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, Abraham nos da sentido, Abraham nos inició nuestra nación. No. Juan está diciendo, Jerusalén, Israel, tu formador, tu hacedor, tu principio es Jesucristo, Mesías. ¿Sí? Sí, y no querer reconocerlo es básicamente el principio de su fin, ¿no? De su pecado. Es serio, porque el escritor de Hebreos, cuando habla de Jesús mismo, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que el templo, Jesús es mayor que la ley misma, ¿no? Él está arriba de todo eso, Él es la razón de todas estas cuestiones. Y como decís, nosotros debemos de entender claramente que Jesús es el punto de partida. Por eso es que uno de nuestras insistencias acá en este podcast, o por lo menos en la asociación, en la academia en la que estamos acá de la Academia Credo, es, vamos a insistir en que la argumentación atea o necia sin Dios es absurda al final de cuentas, porque nosotros ni siquiera podríamos empezar a razonar si no entendemos que Dios es el principio de todo. Exacto. Y y básicamente el error de estos judíos es el error que está cometiendo un ser humano hoy. Tratar de quitar esa base, ese fundamento, quitar a Cristo. No podemos ni siquiera tener capacidad de razonar si no entendemos que Cristo es antes. De hecho, nosotros somos hechos y formados por Él, por medio de Él y para Él. Porque entonces en todo este proceso debe darle gloria a Él, ¿no? Sí, y es precisamente a lo que estamos concluyendo, para que en todo Él tenga la preeminencia, Exacto. como lo dice Colosenses. Y para que en todo tenga la preeminencia significa no que sea nuestra conclusión, sino reconocerlo como nuestro punto de partida, que es finalmente el objetivo de esta serie, ¿no? Pensar claramente en un mundo torcido es reconocer que Jesucristo es nuestro principio y es nuestro final. Jesucristo estaba indicando en este verso que el orden creado debe darle gloria en todo, como bien decís, en el inicio, en el proceso y en el final. Cuando en los 90s, ¿no? Cuando comprábamos, no sé si desde los 80s, pero en los 90s, porque yo soy niño de los 90s, no estoy tan viejo. Bueno, ahorita sí ya. Pero en los 90s comprábamos un CD o un cassette, y entre el cassette venía un librito donde venían todos los créditos, ¿no? Y entonces claro, los que las nos gustaban, letras de las canciones. las letras de las canciones y todo. Y los que nos gustaba la música, ¿quién es el pianista? Íbamos a buscar el nombre. ¿Quién es el bajista? Íbamos a buscar el nombre. Y si hiciéramos esto acá, y buscáramos aquí los créditos de todo esto, de todo este drama, de todo este teodrama, vamos a encontrar un nombre en los créditos, y ese es Jesucristo, ¿no? Claro. Él es el que se lleva el crédito de todo lo que aquí está sucediendo. Claro. Ahora,
Un último punto antes de cerrar este podcast. Aunque los romanos fueron los que destruyeron el templo y la ciudad, quien reclama crédito para el juicio y destrucción es Jesucristo, ¿no? Simplemente utilizó las legiones romanas, pero el crédito es de él. Y esto, de nuevo, es un elemento prestado del Antiguo Testamento. Juan está otra vez ayudándonos a entender que esto es lo que va a suceder, y estamos viendo que los malos, que muchos dirían, malos los romanos, finalmente sirvieron para los propósitos de Dios. Claro. Este es el como Nabucodonosor. Tema. Como Nabucodonosor, cuando en el libro de Isaías Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo. En el libro de Habacuc, este es el drama del libro de Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir la injusticia en tu pueblo? Dice Habacuc. Y entonces el Señor le responde, castigaré a la nación de Israel y traeré a los caldeos, un pueblo feroz y perverso y todo lo demás. Y Habacuc dice, Señor, pero si ellos son peores que la nación de Israel. Y entonces Dios le dice a Habacuc, claro, sí, lo son. Y ellos también tendrán su recompensa y su castigo por hacer esto a la nación de Israel. Solo un Dios providencial puede hacer obrar esto. Y vemos que el crédito es de Dios y no hay maldad en él. Entonces, este es un punto importante. Es el principio, el fin, la razón, nuestro motivo. Hay que pensar así, reconociendo a Jesucristo como nuestro principio, nuestro objeto de estudio, nuestra culminación, nuestra meta, nuestro motivo. Él es nuestro todo. Sí. Y esto todo para darle gloria a Él, ¿no? Amén. Ese es otro fundamento, porque al final de cuentas debemos entender que todo esto sirve para su propia gloria. Amén. Para mostrar en medio de todo esto que la preeminencia es de Él, que la gloria es totalmente suya. Y alguien por ahí puede osar acusar a Dios de malo, de crueldad en este caso, ¿verdad? Porque lo ocurrido en el año 70 de verdad es una cuestión seria. Y cuando decimos, no puede ser que esto pueda venir de Dios, la pregunta otra vez de rigor que hay que hacernos es, ¿y quiénes somos nosotros para acusar a Dios de que eso era malo, ¿no? ¿De dónde parte nuestra ética, o por lo menos nuestra base y fundamento ético-moral para determinar que eso es malo? Por eso es importante que todo esto hay que entenderlos en los términos propios de la Escritura, en los términos propios de Cristo y no en nuestros propios términos. Porque si fuera en nuestros propios términos, estaríamos perdidos. Sí, aquí vamos a ser consistentes, obviamente, con la hermenéutica que hemos abrazado, no es la hermenéutica pactual. Porque si estuviésemos hablando en términos de la hermenéutica dispensacional o liberal, las conclusiones serían totalmente diferentes, claro. Y los puntos de partida serían totalmente diferentes, ¿no? La hermenéutica pactual es precisamente la práctica de lo que estás diciendo, entender la Biblia en sus propios términos. Sí, vemos la interpretación de lo que estamos viendo acá, es una interpretación pactual. El juicio y todo lo demás es porque la nación de Israel ha roto el pacto, es porque Dios lo anunció desde el principio, ¿no? De que cuando el pueblo se alejara iba a venir el juicio. Esto es una demanda judicial y pactual, ¿no? Entonces, creo que es un buen punto para terminar el podcast y haremos una aplicación más detallada. En el próximo capítulo. Se está poniendo interesante esto. La verdad es, para nosotros es muy, muy importante hablar de estos puntos. Son puntos de partida. Recuérdense que la serie es pensando con claridad en un mundo torcido. ¿De dónde sacamos nosotros nuestros puntos de partida para nuestra argumentación y, por supuesto, para nuestra aplicación en todas las esferas de la interacción humana, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Con el objetivo que nosotros hemos puesto acá como eslogan en este podcast, es para la reforma de toda la vida y la cultura. Y eso únicamente se va a lograr por medio de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.